Orando, vamos a apoyarme con la mano derecha y vamos a orar por Alma Dacaret, nuestra amada Almita, que es quien nos lleva este mensaje de amor de parte del Señor Jesús. Padre amado, Padre de misericordia, sé que ves con alegría a Almita y ese sí que ella te ha dado para dar este mensaje de parte tuyo. Gracias te doy por ella, por su vida, por sus proyectos, pero sobre todo por su sí a la prédica, por su sí a este servicio agradable para ti. Te pido que toda esa semilla que ella va a sembrar en esta noche caiga en esta tierra fértil que es nuestro corazón, para que podamos ser frutos de amor para ti, mi Dios, y podamos ser reflejo de tu amor y reflejo de tu rostro en cada uno de nuestros hogares y los lugares donde nos manejamos. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, mi Dios, por haber puesto a Almita en esta noche a darnos tu mensaje. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Muy buenas noches, mi amado pueblo de Oreb. Para mí es una gran alegría estar reunida con ustedes en esta primera asamblea del año. Ya al empezar a conectarse, escuchábamos a algunos que comentaban que extrañaban mucho tener esta reunión y yo también. Realmente es un compromiso de amor con el Señor, una cita de amor con el Señor. Fíjense que ahora que estamos iniciando el año nuevo, quiero contarles que estuve investigando cuáles son los 5 propósitos del año que la mayoría de personas se plantean, ¿verdad? Y el primero, el más común, es el que está relacionado con salud y bienestar físico. Y entre ellos, pues está comer más sano, bajar de peso, hacer ejercicios y lograr empezar a tener hábitos saludables. Ese es el propósito número uno más común. El segundo está relacionado con finanzas, las finanzas personales. Y entre estas metas se escuchan ahorrar, gastar menos dinero y un tercero entre este grupo de pagar las deudas, que a veces se vuelve una carga un poco dura, ¿verdad? El tercer propósito o meta está relacionado con dejar malos hábitos. Por ejemplo, dejar de fumar, dejar de beber, dejar de pasar mucho tiempo en los celulares o en las computadoras. Es el tercer propósito más común. Y tenemos un cuarto que es trabajar en el desarrollo personal o en el aprendizaje. Y aquí encontramos metas como leer más, aprender un nuevo idioma, aprender una habilidad, ¿verdad? Como eh, tocar un instrumento musical o aprender a conducir carro, a aprender a bailar. Y el quinto, más común, está relacionado con las relaciones interpersonales y las experiencias. Y aquí encontramos que como meta hay personas que dicen quiero viajar, quiero compartir más tiempo con mi familia, o con mis amigos, o mejorar las relaciones personales y laborales. Mira, estos son los 5. Pero si nos fijamos bien, todos estos propósitos se pueden resumir en uno, y es el deseo de estar bien, tanto por el lado físico como por el lado personal. Y esta noche yo quiero proponerles un propósito a través de esta prédica. Y les pido que pongan mucha atención. Y a hoy también que nos saludamos, por ahí Carlos mencionaba un propósito. Yo dije, ya me está adelantando la prédica de hoy, pero es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces quiero que pongan mucha atención, porque si ustedes lo adoptan como un propósito suyo, todos los demás propósitos que tengan se van a ordenar y pueden llegar a cumplirse también, ¿verdad?
Y el nombre de esta prédica es, ¿te propones estar unido a Jesús en este año nuevo? Y les pido que busquen en su Biblia la cita del día de hoy, que está tomada del libro de San Juan, capítulo 15, versículos del 4 al 6. San Juan, capítulo 15, versículos del 4 al 6. Si no tienen a mano la Biblia, ahí en la pantalla la pueden leer. Yo les voy a leer de la versión de la Biblia Dios habla hoy. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense que en este Evangelio del apóstol San Juan, Jesús ha estado conversando muy cercanamente, muy íntimamente con sus discípulos. Ya sucedió la última cena, les ha lavado los pies, les ha dado muchas, pero muchas muestras de su infinito amor. Y en este capítulo, Él les dice que Él es la vid y su padre el viñador, quien corta todo sarmiento que no da fruto en Jesús y limpia o poda el que da fruto para que dé más fruto. O sea, siempre hay un recorte, una limpieza, una poda, ¿verdad? Y en este caso, los discípulos son las ramas o los sarmientos. En muchos pasajes de la Biblia, Jesús explica con ejemplos de la naturaleza que ellos conocían muy bien, ¿verdad? Porque pues unos eran pescadores, me imagino que algunos también eran agricultores o cuidaban ovejas y por eso él siempre hace ejemplos con temas de la naturaleza. Y le pido a transmisión que si nos puede compartir unas fotos, porque en nuestro caso, algunos quizá nunca hemos visto una plantación de uvas o de vid, ¿verdad? Y aquí vemos en la primera parte que básicamente están los troncos, ¿verdad? El tronco principal, pero vemos esas pequeñas ramitas o retoños que son las ramas o los sarmientos. Eh, Pasemos a la siguiente, por favor. Y luego vemos cómo de esos troncos crecen las hojas, salen las flores y salen los frutos que son las uvas, ¿verdad? Y algo muy particular de las plantaciones de vid es que los sarmientos, esas ramas, deben estar en lo alto, elevadas del suelo. Aquí lo vemos, ¿verdad? Porque, y para eso, en esos sembradíos, colocan como unas hileras o como unas guías para que conforme van creciendo las ramas, se mantengan elevados, se mantengan lejos del suelo, que estén hacia lo alto. Porque si esas ramas están por los suelos, corren el peligro de marchitarse y las uvas de dañarse también, ¿verdad? De no desarrollarse sanamente la plantación y por ende los frutos. Gracias, transmisión, muy amable. En estos tres versículos, fíjense que vemos 7 veces la palabra unidos. Y algo que es importante de saber es que en la Biblia el número 7 simboliza la perfección, la plenitud.
representa que ya ha sido completada una obra por nuestro Señor. Es un número con mucho simbolismo, ¿verdad? Significa perfección, plenitud y que ya se ha completado una obra divina. Entonces aquí Jesús, al decir 7 veces unido, está insistiendo con los apóstoles, enfatizando que deben permanecer unidos a Él, unidos a su palabra, unidos en su amor, unidos bajo la luz de su palabra. Y utiliza esta imagen de la vid porque, como les mencionaba, en esa región donde vivía era un cultivo muy común. Jesús les enfatiza que el lazo de unión entre él y sus discípulos es lo que les da vida. No les está diciendo que son algo que se ha pegado a la vid, no, son las ramas, hacen parte ex- estrictamente, directamente relacionada con la rama, ¿verdad? Y algo importante es que del tronco principal fluye hacia esas ramas la savia, que es el alimento que le da vida a las ramas para que puedan tener mucho fruto y para que puedan crecer. Pero deben permanecer unidos a Él para estar alimentados. Y en capítulos anteriores les he hablado ya del Espíritu Santo y el alimento que van a recibir de Él para tener muchos frutos es ese Espíritu Santo. Probablemente varios de los discípulos, aunque habían atendido al llamado que Jesús les hizo, habían dicho que sí, ¿verdad? Lo habían seguido. Quizá en su mente pasaban pensamientos de qué tal si regresaban a la vida que tenían anteriormente, a su trabajo, a la pesca o la vida que tenían antes. Y entonces por eso él seguramente les enfatizaba que debían permanecer unidos a él. Y fíjense que en la Biblia también tenemos la explicación de San Pablo respecto a lo que es el fruto del Espíritu Santo que podemos leer en Gálatas 5 22 al 23, pero que para fines prácticos podemos resumir que el fruto del Espíritu Santo es el amor. En eso se engloba, en el amor. Y San Juan es uno de los apóstoles que más enfatiza acerca del amor de Dios, del amor de Jesús hacia los discípulos. Aquí también es importante que recordemos, quizá algunos ya lo saben, quizá para algunos es nuevo, los frutos del Espíritu Santo son 9, ¿verdad? Son amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Pero algo muy importante es cómo se agrupan, ¿verdad? Fíjense que los tres primeros, el amor, el gozo y la paz, son resultado de la relación que tenemos con Dios. Resultan de conocerlo más, de estar más cerca con Él. Los otros siguientes tres es la paciencia, la amabilidad y la bondad, que a lo que nos ayudan es a las relaciones que tenemos con la demás gente, ¿verdad? La paciencia, muy necesaria, la amabilidad y la bondad para tener una buena relación con los demás. Y los últimos tres frutos que son la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio, que son necesarios en mi relación conmigo mismo, ¿verdad? La fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Jesús enfatiza en este mensaje que sin Él los discípulos no pueden hacer nada. Yo me imagino que si Él no les hubiera hablado, sino que les hubiera escrito, lo hubiera escrito ese nada con mayúsculas y se los hubiera resaltado con color fluorescente amarillo, ¿verdad? No pueden hacer nada sin mí. Y es porque una rama se alimenta del tronco al que pertenece y de las raíces. O sea, la rama depende totalmente.
de la raíz que toma el alimento del suelo donde está afianzada, ¿verdad? Para que las ramas crezcan sanas y fuertes, que es lo que quería Jesús de sus apóstoles. Entonces, ¿qué pasa con este discurso de Jesús que acabamos de leer? San Juan explica acá a través de que Jesús, a través de la figura de la vid y los sarmientos, nos propone la única forma de ser muy fructíferos en esta vida y prepararnos para la vida futura es permanecer unidos a Él. Ese es fundamental, clave, ¿verdad? Lo segundo que nos explica en este discurso es que solamente de Él recibimos el alimento y la fuerza necesaria. Solamente de Jesús. Y tercero, que sin Él no podemos hacer nada, pero lo que se dice, nada en esta vida. Y ahora bien, ¿cómo podemos aplicar todo este discurso para nuestra vida en estos tiempos, verdad? Y por eso la razón por la que empezamos esta prédica comentando acerca de los propósitos. Y yo quisiera, o me imagino que tal vez ya cuando platicábamos de los propósitos, cada quien dijo, ah, sí, este es el propósito que yo tengo ahora, o este otro. Pero como católicos debemos hacernos una revisión, un replanteamiento de cuál es realmente el propósito que debemos perseguir, ¿verdad? Seguramente estas metas que mencionábamos relacionadas con mejorar la salud, con el bienestar físico, muchas veces no las hemos propuesto y muchas veces no las hemos cumplido, ¿verdad? Eh, Quizá para mejorar la salud nos hemos propuesto hacer ejercicio, empezar a caminar y tanta cosa y no lo hemos logrado. O quizá hemos pensado en mejorar la situación financiera, en de verdad este año sí empezar a ahorrar, ¿verdad? Proponerse un porcentaje, aunque sea, no sé, 5%, 10% es lo ideal que recomiendan, ¿verdad? O realmente dejar de gastar en lo que no es necesario, dejar de comprar porque estaba en oferta, aunque no lo necesitamos, dejar de comprar por impulso, ¿verdad? O quizá algo ya más por el lado espiritual, nos hemos propuesto dejar algún pecado repetitivo o dejar algún mal hábito como estos que mencionábamos al inicio de estar mucho tiempo en las redes sociales. Quizá ocupamos mucho tiempo en ver series de películas en lugar de orar o en lugar de tener hábitos beneficiosos para nuestro espíritu, para nuestra alma. O leer más la Biblia, ¿verdad? Quizá nunca nos hemos planteado el propósito de aprendernos por lo menos un versículo cada semana, o si pudiera ser dos cada semana, un versículo de esos que nos han tocado el corazón y que seguramente en momentos difíciles nos serían de gran utilidad, en esos momentos en los que a veces no podemos ni rezar un Padre Nuestro, pero si sabemos un versículo clave, sería muy beneficioso para regresar a tener paz o tener esperanza, ¿verdad? También, pues está bien tener propósito de mejorar alguna habilidad educativa como las que mencionábamos antes, aprender inglés o aprender algún otro idioma como para poder optar a un trabajo diferente, aprender a manejar porque quizá quiero trabajar conduciendo un vehículo en alguna empresa o a cocinar porque quiero tener un emprendimiento o a tocar guitarra o a aprender a cantar porque quiero ser parte del ministerio de alabanza del grupo Oreb, ¿verdad? En una palabra, todos estos propósitos que cada inicio de año nos planteamos y quisiéramos poder cumplir, se centran en que queremos ser felices, queremos estar o vivir mejor, ¿verdad? Y la buena noticia, mis hermanos, mis hermanas, es que Dios también quiere que seamos felices.
quiere que tengamos una vida en abundancia y que demos muchos frutos. Y por eso en estos versículos de San Juan 15, del 4 al 6, nos repite 7 veces cómo es que vamos a lograrlos y que es permanecer unidos a Él. Por supuesto que Él en su infinito amor y en la libertad que nos ha dado, nos deja escoger, ¿verdad? Y hoy entre las profecías se mencionaba que habían algunas personas que estaban pensando si estaban o no estaban en el camino, en el camino adecuado, ¿verdad? Eh, Él nos deja escoger si queremos estar unidos a Él o alejados de Él, pero nos hace la salvedad que una rama que es separada se seca y únicamente sirve para alimentar el fuego, o sea, para ser quemada. No va a dar ningún fruto, porque lejos de Él tenemos el peligro de caer en pecados y de morir espiritualmente sin lo que es ese vital alimento que podemos recibir de Él, que es el Espíritu Santo. Hace 2 semanas celebrábamos la solemnidad del nacimiento de Jesús y en esta semana celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor, más conocida como los Santos Reyes Magos, ¿verdad? Pero esa Epifanía, la buena noticia es que Jesús quiso que también los de pueblos lejanos, como fueron los Reyes Magos, llegaran a adorarlo, llegaran a presentarle sus regalos, ¿verdad? Y yo creo que los que han visto algunos nacimientos antiguos, pueden dar fe de que estos Reyes Magos realmente venían de diferentes países y muy lejanos, porque solían representarse con que unos llegaban en un elefante, porque venían de África, o que venían en un camello, porque venían también de un lugar lejano, o en un caballo. O sea, Dios abrió ese camino para que el Mesías no fuera solo para los del pueblo escogido, ¿verdad? Y hoy quiero preguntarles también si son conscientes de que vivimos en la plenitud de los tiempos, porque aunque Dios desde la eternidad ha procurado estar muy cercano de su pueblo, lo ha amado, el pueblo ha tenido que escoger, que esperar durante muchísimos años el cumplimiento de la promesa acerca de la llegada del Mesías, ¿verdad? Y durante todo ese tiempo el pueblo escogido no lo podía ver a Dios sin morir, ¿verdad? Dios se ocultaba en una nube, en el fuego de una montaña o en una columna de fuego cuando los acompañó por todo el desierto. Y el pueblo escogido ni siquiera podía pronunciar su nombre. Nosotros tenemos el privilegio, mis hermanos, de vivir en este tiempo, en la plenitud de los tiempos en el que el Mesías ya llegó y quiso nacer en la sencillez de un niño indefenso, totalmente dependiente de sus padres y además en un lugar sin lujos, sin comodidades, que quiso sufrir, que quiso pasar tristeza, cansancio, frío, hambre, pobreza, pudiendo haber escogido nacer en un palacio. Vivimos en la plenitud de los tiempos porque vivimos después de que el Verbo ya se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso es un gran regalo que hemos recibido de Dios Padre, pero lo debemos valorar, porque Jesús, en su infinito amor, nos pide insistentemente que permanezcamos unidos a Él, como las ramas a la vid, para llenarnos de su Espíritu Santo y que podamos, con amor, con gozo, con paz, sobrellevar nuestra propia enfermedad o la de algún ser querido o la de algún amigo.
Y esto lo podemos estar viviendo ahorita o vivirlo más adelante. Nos pide Jesús también que permanezcamos unidos y eso significa que no seamos variables, que no seamos como las olas del mar, como nos dice Santiago en 1:6, como las olas que van y vienen, unos días unidos y otros alejados. Permanecer es mantenerse en el mismo lugar. Nos pide estar unidos a Él aún en medio de esa prueba económica o en esa falta de trabajo que podamos estar viviendo. Nos pide que sigamos confiando en su protección, en que va a proveer lo necesario, como lo ha hecho hasta el día de hoy, porque creo que ninguno de los que están pasando por una prueba económica no han experimentado cómo, cuando menos tenían en su mesa, ha llegado un pan, ha llegado un alimento, ha llegado el auxilio del cielo, y Él lo va a seguir haciendo si permanecemos unidos en Él. Jesús quiere que estemos unidos a Él también para que en medio de las diferencias entre hijos o entre esposa y esposo, o en situaciones complicadas entre hermanos, tíos, sobrinos, o entre vecinos que se suelen vivir, o entre situaciones difíciles con compañeros de trabajo o con amigos, podamos con paciencia, amabilidad y bondad tratar de vivir armoniosamente, dando testimonio del amor de Jesús y de su poder transformador, empezando con el transformar nuestro corazón. Jesús sufrió en carne propia muchas de las situaciones que nosotros vivimos. La vida de la Virgen María no fue un jardín de rosas. Después de que ella dijo que sí, sabía que tendría que afrontar consecuencias y dificultades, porque estaba embarazada antes de haber vivido con su esposo. La Virgen María sufrió la pasión, la crucifixión y la muerte de Jesús, cosas que yo ni siquiera puedo explicarme el dolor tan grande que ella pasó. San José también vivió la angustia y preocupación por su familia cuando en un sueño fue advertido de que Herodes quería matar al niño y que debía huir a Egipto. Y tanto San José como la Virgen, confiando en Dios, fueron obedientes y lo dejaron todo. Esa misma noche, dice la Escritura, se fueron a Egipto, a un país en el que seguramente ni el idioma conocían. ¿Y cuántos han tenido que pasar por eso también? Se fueron sin saber a dónde iban a vivir, sin, únicamente confiando totalmente en Dios. San Pablo también nos comparte que le pidió a Dios 3 veces que le quitara un aguijón. No sabemos si era un dolor físico, si era una enfermedad, si era una debilidad espiritual con la que él tenía que luchar. Y Dios no se la quitó y le dijo, te basta mi gracia, porque en la debilidad se glorifica mi poder. Y así muchos santos que vivieron sufrimientos, padecimientos, pero unidos a Jesús, porque sabían que sin Él nada podían. Y lo que podemos recoger, mis hermanos, de todas estas vidas, de la Virgen María, de San José, de San Pablo y de todos los santos, es que solo si las pruebas, las penas, las enfermedades, las preocupaciones, los sufrimientos, los dolores, las angustias, solo si son vividas con fe y confianza en Dios, producen crecimiento espiritual. Solo vividas con fe y confianza. ¿Y qué es la fe, mis hermanos? Es esperar que recibiremos lo que pedimos o lo que necesitamos.
Y esa fe y esa confianza producen los frutos del Espíritu Santo. Entonces recordemos, fe es tener la seguridad de recibir lo que se espera. Y así es como debemos pasar las pruebas. Porque mientras estemos vivos, la vida es, es complicada. Hay situaciones, ¿verdad?, que nos van a preparar para el reino de los cielos, para la vida eterna, en donde ahí sí es el cielo. Ahí ya no vamos a sufrir. Y donde es una eternidad. Lo que pasamos aquí, con lo doloroso que es, no es una eternidad, es un tiempo corto. Algo muy importante también para recordar es que para Jesús y para Dios, el tema del tiempo y la velocidad en que suceden las cosas, mis hermanos, es muy diferente al nuestro. Y fíjense que así nos dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, en los versículos del 8 al 10, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y fíjense que como siendo Dios, Él pudo haber nacido sin esperar los 9 meses en el vientre de la Virgen, pero no se saltó ese proceso. Y como siendo Dios y verdadero hombre, estuvo 30 años de su vida desempeñando labores y trabajos cotidianos antes de iniciar su misión, porque Él quería vivir lo que nosotros vivimos en esta vida, en el trabajo, en la familia, con los amigos, en todas las situaciones cotidianas, ¿verdad? Siendo Dios, no se saltó ningún proceso. ¿Y por qué es esto? Jesús no se preocupa por el tiempo, mis hermanos. Lo que le preocupa es la transformación de nuestros corazones en el tiempo en que esperamos el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y por fe sabemos que esperamos que suceda lo que más conviene a nuestras vidas y lo que más conviene a nuestras almas, sin prisas, confiando en que sucederán cuando nuestro corazón esté preparado, cuando haya sido transformado por su amor. Así es que cualquier pena, cualquier prueba, enfermedad, preocupación, sufrimiento, dolor, pérdida que tengamos, que sea vivida por nuestra cuenta, con nuestras propias fuerzas, como muchas veces queremos hacerlo. Y lo peor, si es alejados de Jesús, lo único que va a producir en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, va a ser miedo, va a ser mucha frustración, mucha desesperación. Va a producir soledad también, porque cuando estamos con esto, lo que hacemos es enfrascarnos, ¿verdad? Va a producir sufrimiento, mucha angustia, nos va a llevar a una grave depresión. Así es que mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, la decisión es tuya. Permanecer unidos a Cristo y vivir alimentados de su amor, de su palabra, de su luz, o alejarnos de Cristo y dejarnos morir lentamente en medio del dolor, del miedo, del sufrimiento y de la desesperación. Si tu decisión es permanecer unido a Jesús, todo lo demás se ordenará en tu vida. Todo va a cobrar sentido, todo va a cobrar una razón de ser si vivimos a la luz de su Espíritu Santo. Así es que hoy quiero compartirles, creo que la mayoría quizás sabe que hace más de 13 meses falleció mi mami, luego de varios años en que el Señor me permitió trabajar desde la casa y cuidarla, acompañarla. El tiempo que pude cuidarla, tuve la bendición de unirme al grupo OREV por Zoom, asistir a mis clases de Biblia, que en la comunidad le llamamos Redil,
Me permitió poder servirle en la comisión de transmisión, en la comisión de oración y ayuno y también en el ministerio de prédica. Cuando ella falleció, inicialmente estuve muy atareada, ordenando papeles, organizando la casa y trabajando, ¿verdad? Pero al pasar los días, el volumen de actividades bajó y su ausencia empezó a hacerse más grande. Empecé a sentirme cansada, a pesar de que ya no tenía tanto que hacer, empecé a sentirme con dolores. Me dolían las rodillas, me dolía, todo me dolía. Tenía que tomar siempre algún analgésico antes de acostarme para dormir. Pero continué asistiendo a mis reuniones, ¿verdad? De servidores, a las clases de Biblia los miércoles, a la asamblea los jueves, pero sentía que me sobraba el tiempo. Y lo peor es que me sentía triste y sin deseos de hacer nada. Los últimos meses en que ella estuvo enferma, yo en las noches oraba mucho, hablaba mucho con el Señor, rezaba rosario, rezaba coronilla de la misericordia, pidiendo el milagro de su sanación. Y ella, en su cansancio y mi agotamiento, me decía que ya no tenía fuerzas, que estaba cansada, que quería estar mejor en la presencia del Señor. Y yo le decía, mami, solo Dios sabe cuándo nos llama. Y llegó el tiempo en que el Señor la llamó. Y cuando falleció, yo sabía que ella estaba mejor. Ella había estado sufriendo muchos dolores, mucho problema de movilidad. Sabía que estaba mejor. Me la imaginaba caminando y la he soñado así, caminando por sus propios medios y muy feliz. Pero eso de saber que estaba mejor no me quitaba la tristeza. Y, hasta que un día dije no. Y fue precisamente la misa del 31 de diciembre del 2024 cuando ella acababa de fallecer, que me fui a confesar y le dije, Padre, yo sé que ella está mejor, yo sé que ella está bien, pero no puedo dejar de estar triste. Y me dijo, es normal, tienes que pasar tu duelo. Y ya el Señor va a ir sanando esa ausencia. Y fue pasando el tiempo. En un día que estaba rezando el rosario en el grupo, escuché una letanía que resonó en mi corazón y en mi mente, que decía, causa de nuestra alegría. Y la Virgen puso en mi corazón que la causa de mi alegría tenía que ser el estar cerca de Jesús, unida a Jesús, que en mis venas, como en las ramas o sarmientos, corriera la savia del Espíritu Santo. Y eso me llevó a leer esta cita que hoy les compartí. Desde ese día, Jesús cambió mi llanto en alegría. Por supuesto que la recuerdo mucho, que la extraño, pero el saber que Jesús me quiere unida a mí, saber que me invita a hablar con Él, a estar en el Santísimo, aún sin decir nada, solo disfrutando de su amor, de su compañía, de su presencia, de su ternura. A partir de ese tiempo también escucho las homilías que nos llegan en el chat del grupo REV, de los diferentes padres, desde el padre Carlos Manuel, que es nuestro asesor espiritual de la comunidad, la de el padre Santiago Martín, que es un franciscano de misionero de María, de Fray Nelson Medina, que es un dominico, que me ayudan a profundizar en el mensaje del Evangelio de Jesús, que quiere darme cada día como alimento diario y que para mi servicio en el ministerio es tan necesario también. Fíjense que por mi trabajo, yo paso mucho sentada, pero empecé a levantarme a media mañana y en 10, 15 minutos empezar a orar. A mediodía, después de almuerzo, empecé a rezar el rosario, pero caminando. Y, o sea, eso de permanecer cerca de él también me hizo tener
eh, hábitos saludables, ¿verdad? Saludables primero espiritualmente y luego físicos, porque fíjense que he estado de esa manera caminando más y eso me ha quitado los dolores de rodillas, los dolores de los huesos de las caderas que estaba empezando a sentir. Así es que para la gloria de Dios, en su infinita misericordia, Jesús me atrajo por medio de la Virgen María con sus lazos de amor para permanecer unida a Él de verdad, unida a su palabra porque estoy escuchando su palabra diariamente, unida a su amor que me hace también tener más amor para los demás y poder llevarles ese mensaje de consuelo, ese mensaje de esperanza, aún en medio de las circunstancias que podamos vivir. Así es que para la gloria de Dios, ese es el testimonio que quiero compartirles. Ahora bien, recordemos lo que hemos hablado en esta noche. San Juan, el apóstol amado de Jesús, nos explica la relación de amor entre Jesús y nosotros a través de esta figura de la vid y los sarmientos. Y ahí nos recalca, nos insiste en lo que propone Jesús, de que la única manera de ser muy fructíferos en esta vida y prepararnos para la vida futura es permanecer unidos a Él. Solamente de Él recibimos el alimento y la fuerza necesaria para sobrellevar nuestras pruebas, nuestras situaciones y circunstancias que son parte de la vida, mis hermanos. Y nos dice también que sin Él no podemos hacer nada en esta vida. ¿Y qué les propongo yo que debemos hacer para cumplir este propósito al que les invitaba al principio de esta prédica de permanecer unidos a Jesús? Y es únicamente dos cosas, mis hermanos, dos cosas, pero que debemos hacer cada día, en cualquier momento del día y todos los días de nuestra vida. Y el primero es hablar con Jesús, como lo haríamos con un amigo, con palabras o sin palabras, con el corazón y de corazón. Y la segunda cosa es que debemos leer la Biblia o escucharla, ¿verdad? Leerla cada día, todos los días, para conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo les invito ahora a que me acompañen para hacer la oración final. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinito amor tú siempre tomas la iniciativa de buscarnos, de amarnos. Y en esta noche nos has insistido que estemos unidos a ti y permanezcamos así en todo momento y en todo lugar. Que no seamos como las olas que van y vienen, que estemos cerca solo si nuestras situaciones son positivas o que nos alejemos si nuestras situaciones son adversas. Que estemos siempre unidos a ti, a tu palabra, que estemos unidos en tu amor y en tu verdad. Te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros. Tú siempre velas por nosotros. Nos alimentas con el Espíritu Santo y quieres llenarnos siempre de tus dones para que con esos dones podamos sobrellevar las pruebas, los sufrimientos, las enfermedades, las preocupaciones y los dolores, para que podamos crecer espiritualmente porque lo sobrellevamos con fe y con confianza. Te rogamos, Señor, que aunque no entendamos, cuando muchas veces
tú nos podas o nos limpias, que nos ayude, Señor, a continuar y permanentemente a estar unidos a ti. Que no resintamos esas podas porque sabemos que es para que crezcan más hojas, más frutos y podamos compartirlos también con todas las personas con las que tú nos mandas convivir. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cumplir este propósito espiritual con el que tú ayudarás a que se ordenen todas las demás metas y propósitos para nuestro bienestar y para nuestra felicidad. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a esperar en tu tiempo y en tu voluntad la solución o que nos des las fuerzas para sobrellevarlas mientras tu respuesta positiva llega, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos infinitas gracias por amarnos tanto y siempre. Bendito y alabado seas. Amén.